Shabbat Shalom, mis amados, mis amadas, bendiciones. Te habla su hermano Luis Fernando Graciano. Gracias, de verdad. Es un gran placer para nosotros poder estar aquí en este día de Shabbat como de frecuencia, como frecuentemente lo hacemos, para poder comentar la porción de la Torah. Esta semana rota y nos toca la porción conocida como la Parashat Toldot. Es la porción número 6 del ciclo anual de lectura pública de la palabra, la cual consta esta semana como básicamente de costumbre, que tiene 3 lecturas. Así que delante de ustedes están las lecturas que esta semana se leen de la Torá. Y la primera lectura es la lectura de la Torá. Comprende esta semana de Génesis 25:19 a Génesis 28:9. La segunda lectura se conoce como la lectura del Haftará, la cual esta semana toca el libro de Primera de Reyes 1, del verso 1 al 31. Y la tercera lectura es la lectura del Brit Hadashah, o el pacto renovado. Muchos de nosotros lo conocemos como el nuevo pacto. Está en Primera de Corintios 15. Así que iniciemos este tiempo hermoso de la Torá, y que usted pueda ser bendecido con esta lectura. Así que iniciemos este comentario breve y para poder tener una secuencia del tema que queremos tocar, debemos ministrar en el día de hoy. Tenemos un tema, le hemos colocado a este comentario la religiosidad versus la espiritualidad. Vamos a ver la diferencia, y creo fervientemente que aquí en esta porción toque ese tema. Así que yo quisiera hoy comenzar leyendo primeramente una parte de esa porción y comentar basado en este tema, la espiritualidad versus la religiosidad. Esto es muy importante, ya que mucha gente piensa que ir a una congregación es suficiente. No es suficiente. Podría pasar que hay personas que participan en congregaciones locales, pero que todavía no viven espiritualmente, que viven, mis amados, mis amadas, de una manera religiosa. Y lo que Dios está tratando de enseñarnos en el día de hoy es que usted debe ser una transición, una migración de un fundamento religioso, de estar fundamentado en una religiosidad, a ser un hombre espiritual, una mujer espiritual. Así que mire qué dice la Torá en Génesis 25:30-33. Dice, y Esaf le dijo a Jacob, dame de comer de ese guiso rojo, que estoy muy cansado. Por eso Esaf fue llamado Edom. La palabra Edom, que está muy conectada también a la palabra Adán, literalmente significa rojo. Y le dijo Jacob, véndeme ahora tu derecho a la primogenitura. Y dijo Esaf, voy a morir. ¿De qué me sirve la primogenitura? Escuche bien esto. ¿De qué me sirve esto? ¿De qué me sirve la primogenitura? El derecho de nacimiento. Así fue que Esaf estuvo de acuerdo en vender su primogenitura. Jacob le dio a él el pan y guiso de lentejas. Esaf comió y bebió y siguió su camino. Y mire qué dice aquí, despreciando la primogenitura. Y yo creo que aquí en estos versos, estos 3 versos, es que radica el cuadro interno, externo de una persona que vive en religiosidad y otra que vive de una manera de frente a la vida, de una manera espiritual. Así que iniciemos este tiempo y espero que usted pueda ser bendecido. Dígale a Dios hoy, dígale al Eterno, háblame hoy a mi corazón, háblame, ayúdame a entender esto para yo poder ser una persona, hacer la transición, hacer una persona espiritual. Mucha gente piensa que la espiritualidad es ponerse una ropa,
vestir de una manera, hablar en un lenguaje, o dejar pronunciar una palabra de una forma y de otra. No, eso no es lo que es perdón, espiritual. Ser espiritual va más allá de eso. Y eso es lo que yo quiero ministrar hoy, que podamos ver, que podamos transicionar y convertirnos en personajes, en creyentes espirituales, no solamente en creyentes. ¿Se acuerda usted que Santiago dice, Jacob, también que se llama así Jacob, que se ha traducido como Santiago en el Nuevo Testamento, que era el hermano de Yeshua, que él dice que los sheidim, los demonios creen y tiemblan, Dios, pero aunque ellos creen, ellos no se someten. Esa era la idea ahí de Santiago. Lo mismo pasa aquí en la fe. Así que iniciemos. Permita que Dios le hable. Mire, nuestro tema de esta semana, la porción de la Torah Toldot, se refiere a las distintas aptitudes entre Isaac y Esau. Perdón, entre Jacob y Isaac. Hay un error. Es Jacob y Esaú. Son los nombres en hebreo. Jacob y Esau. Frente a Elohim. Esta porción trata básicamente, esta parte de esta porción, en la actitud de cada uno de estos personajes. Frente a Dios, frente al Creador y sus respectivas relaciones con él. Ya que la actitud permeará, por así decirlo, nuestra relación con Dios. Y no solamente con Dios, sino en nuestras cosas diarias, nuestra vida diaria que cada uno de nosotros hacemos. Todo lo que decidimos hacer, todo lo que nos envolvemos en este mundo, en la realidad en la cual nosotros vivimos. Uno de los problemas principales de nuestra vida espiritual radica en que algunos de nosotros, dependiendo de nuestro carácter, prestamos mucha más atención a lo externo que a lo interno, a lo que se ve que a lo que nadie excepto Elohim ve. El resultado entonces, algunas veces, es mucha religiosidad para que todos lo vean y poca espiritualidad que es totalmente interna, invisible para todos, excepto para nosotros mismos y para Elohim. Y ese es el caso de Esaú, mis amados, de Esau, que en el judaísmo rabínico representa el cuerpo y externamente también a Roma y al cristianismo y al mundo occidental. Esau vendió su derecho a ser el primer hijo por un plato, nada más y nada menos, por un plato de lentejas. El privilegio, la importancia de este concepto en las escrituras, que es la primogenitura. No es el momento, no tenemos quizás el tiempo para poder hablar de ese principio a grandes rasgos. Podemos agendar un día y hablar de qué es la primogenitura. Eso sería una gran bendición que usted lo entienda. Pero para que usted pueda tener una idea básica, es el privilegio de poder ser el buque insignia, por así decirlo, el representante familiar más importante dentro de la familia de Dios. A eso fuimos nosotros, Israel, llamados, mis amados, todo creyente, usted que me escucha, fuimos llamados a ser primogénitos. Él cede esa importante gracia, galardón, por así decirlo, extensión divina, favor divino, por nada más y nada menos que por un plato de lentejas, señores. Cediendo hacia sus impulsos más urgentes y primitivos, sin permitir que siquiera su mente, su proceso intelectual lo ayudara a decidir sobre qué era mejor para él. Lo que lo ayudó a decidir fue su deseo, su necesidad momentánea. El comerse nada más y nada menos que un plato de lentejas.
ni hablaremos de su espíritu. Entonces, imagínense cuál era la actitud interna de él, totalmente dormida, totalmente adormecida y vencida por sus sentidos, por sus deseos y por su mente carnal. Este es el cuadro de este personaje llamado Esaú. Esta lucha entre nuestro cuerpo y mente, Esaú contra nuestro espíritu, Jacob, es una lucha diaria, mis amados, constante, permanente dentro de todos nosotros. Aún aquellos de nosotros que seguimos a Yeshua HaMashiach como nuestro rabino, como nuestro maestro, no solamente como nuestro salvador, sino como nuestro Señor, como nuestro Adón, como nuestro amo. Y esto no es ninguna sorpresa, sino que así lo planteó Elohim cuando nos creó a todos nosotros. Su propósito, sin embargo, era que venciéramos el cuerpo y a la mente por medio de Yeshua dentro de nosotros dirigiéndonos. Y es lo que tal cual nos enseña Pablo en el libro de Romanos 8:14, cuando está escrito lo siguiente, dice, porque los son hijos de Elohim los que son dirigidos, escúcheme muy bien, por el Ruach de Elohim. Entonces lo contrario a Esaú, el contraste aquí, Esaú era dirigido por sus deseos, por su estómago. En una ocasión la Torá enseña en los evangelios, yo creo, no me acuerdo exactamente, que Yeshua le acusaba a un grupo de personas que el Dios de ellos, el Elohim de ellos, era el vientre. Puede conectarse aquí a Esaú. Este estar dirigidos, guiados, es algo que de cada momento, del día a día, no algún momento espiritual de gloria o de una ocasión religiosa que experimentamos en un momento cuando quizás la presencia manifiesta de Dios se presenta en un servicio, se presenta cuando oramos, sino algo de todos los días. Ahora, la pregunta del momento, pertinente aquí luego de ver este cuadro, es cómo llegar a ser espirituales. Eso es lo que Dios quiere. Es por eso que en una ocasión usted pudo escuchar que la Torá dice, muchos son llamados, pero pocos son escogidos. No es una garantía que el que fue llamado pueda ser escogido. No, mi amado. Hay una gran diferencia. Dios está buscando personas que sean espirituales. La idea por la cual usted fue rescatado, fue restaurado nuevamente al camino a Hashem, al reino de Elohim, es para que usted se convierta en una persona espiritual. Ahora, la pregunta es, ¿cómo llegar a ser espirituales? Así que permítame iniciar esto formalmente. La decisión principal de dejar de ser religioso como Esaú y llegar a ser espirituales es nuestra y de nadie más. Es una responsabilidad personal. Nosotros somos los que debemos decidir, bueno, desde hoy, qué vamos a hacer con nuestra vida religiosa y con nuestra vida espiritual. Nadie debe pensar que Esaú no creía en Elohim. Nadie, que no se le ocurra a nadie pensar que él no creía en Dios. Él creía en Dios, en el Dios que su padre Isaac creía. Yo me imagino a Isaac dándole quizás escuela dominical o dándole una enseñanza a su hijo todos los días, o tenía el altar familiar de oración, o el preparar un estudio para que sus hijos se entendieran, conocieran la verdad. Ahora, lo que sucedía es que habían cosas mucho más prioritarias e importantes que Dios, hermano. Este es el cuadro del perdón, del carnal, que él tiene cosas prioritarias e importantes que no son lo que Dios quiere. No es lo que Dios exige.
no es lo que Dios ha predeterminado para él, como todo inmediato y todo lo material. Lo que él está enfocado como prioridad es lo material. Lo que él está enfocado es lo inmediato. Como las circunstancias del momento vayan yendo, el devenir del tiempo, la fenomenología de la vida, él elige de repente, por conveniencia, lo que él quiere. Es por eso que catalogaríamos a Esaú como el prototipo del siglo XX y del siglo XXI, más exactamente en la edad posmoderna en la cual tú y yo nos encontramos, esta generación de software, esta generación de internet, esta generación de Instagram, de Facebook, una generación materialista por excelencia, que comenzó en el modernismo, en el siglo XVII, en el siglo XVI, después de un periodo de oscurantismo que trajo la iglesia católica. Es una generación materialista por excelencia. Es como Esaú, dame de ese guiso rojo ahora. Todo es rápido, todo es ahora. Todo es para satisfacer, como digo yo, como cuando usted va a un restaurante de comida rápida, para que esa necesidad urgente que usted tiene sea satisfecha. Son personas que dicen, no me lo des mañana, ni en una semana, yo no puedo esperar, es ahora. Esa era la mente de Saúl. Él creía en Dios, pero tenía prioridades diferentes a las de Dios. Eso es una persona carnal, eso es una persona religiosa, mi amado. Personas que van a las congregaciones y alaban al Señor y muchas veces botan lágrimas de sus ojos y muchas veces Dios le habla. Y muchas veces Dios ha hecho hasta milagros grandes con ellos, lo ha bendecido en todo, mis amados, pero ellos todavía no han entendido. ¿Por qué no han entendido? Porque sus prioridades no son Dios. Aunque todo eso esté en el paquete que Dios trae. Ahora la pregunta buena sería, ¿cómo ponemos a Elohim primero? Esto es como una parte aquí de esta enseñanza. ¿Cómo yo pongo a Elohim primero? Hay 5 cosas que yo creo que usted puede ponerlo primero. Permítame introducir esto. Primero, en las finanzas. Usted necesita poner a Dios primero en las finanzas. Sus finanzas no son suyas, usted es un administrador de ellas. El libro de Proverbios 3, 9, 10 dice, honra al Eterno con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares remosarán de mosto. En otras palabras, darle el oír la primera parte. El dinero es la prueba de todas nuestras prioridades, mis amados. Usted puede quizás amar a Dios, pero si usted no entrega lo que Dios le ha pedido, entonces usted no lo ama. Y esta es la más difícil. Él bendecirá el resto cuando usted obedece y pone de primero en las finanzas a su creador. La chequera revela lo más importante de tu vida. El libro de Deuteronomio 14, 22, 23 nos aconseja, escuche muy bien, indefectiblemente diezmarás de todo producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Hashem, tu Elohim, en el lugar que él escogiere para poner su nombre allí, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a tener a Elohim, a Hashem, tu Elohim, todos los días, para que aprendas a temer. Una de las señales de que usted teme al Eterno es cuando usted da. Aquí Elohim nos enseña que diezmar, que ofrendar, que dar primicia es ponerlo a él primero. Lo segundo, en sus intereses. Dios es prioridad en sus intereses, mis amados. La Biblia lo enseña. Todo lo que te traiga la atención es tu interés. Primera de Corintios 10:31 dice, si pues comen o beban o hagan otra cosa, hagan todo para la gloria de Elohim. Qué bueno que se menciona esto en Corintios, porque está muy conectado a lo que Esaú hizo. Todo lo que hagas tienes que hacerlo para la gloria de Elohim. Todo. Nada es trivial en tu vida. Todo está, el Eterno está en medio. El Eterno es parte de eso. Él
estableció un lineamiento, por así decirlo, una instrucción para cada cosa que hagas. Es por eso que debes tener prioridad de ponerlo en cuenta, de tomarlo en cuenta a Él. Debemos verificar las cosas que nos llaman la atención, la comida, los juegos, ir al campo, al mar, al trabajo. Hágalo todo para la gloria de Elohim. En otras palabras, todo tiene su momento, todo tiene su tiempo. Mis amados, mi pregunta es hoy, ¿dónde están tus intereses? Tienes que hacer las cosas y poner, perdón, tienes que hacer las cosas y poner a Elohim primero. Orar, ir a la casa de Shem, por ejemplo, servirle y amarle primero. Número 3, ¿cómo yo pongo a Dios primero? ¿En qué área? En mis relaciones. Tus relaciones tienen que ser espirituales. El Salmo 1:1:6 dice, te lo ha leído, bendito el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la Torá, en la ley del Eterno, está su delicia. Y en su ley medita día y de noche. Será como un árbol plantado. Mira la imagen que él presenta, la persona que tiene o que prioriza en sus relaciones. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo. Y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Así los malos, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Eterno conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Mis amados, escúcheme muy bien, usted debe escoger bien sus amistades. En otras palabras, el éxito en la vida radica en escoger bien sus amistades. Con quién usted se reúne, con quién usted socializa, con quién usted se une en matrimonio. Uno refleja lo que uno es por medio de lo que uno escoge. En una ocasión leí un midrash, por ejemplo, que un día había un ave en un cordel y los estudiantes de una yeshiva no reconocían si esa ave era inmunda o era kosher, era pura. Llaman al rabino. El rabino les dice, bueno, esperemos un tiempo porque no logro identificar si esa ave es pura o impura. Pasó un momento, pasaron como una hora, y al lado de esa ave que estaba ahí en el cordel se posó un cuervo. Inmediatamente el rabino, observando esto, llamó a todos sus estudiantes y le dijo, mire, esa ave es inmunda. ¿Y por qué le dijo el rabino eso? Escuche bien. Y le preguntaron, ¿y por qué usted llega a la conclusión? Le preguntaron a sus estudiantes de que esa ave es inmunda. Bueno, porque al lado se le posó un cuervo y el cuervo es una ave inmunda. Y de eso se trataba el midrash, de poder priorizar en las amistades que uno debe escoger cada día o en cualquier actividad de relación que nosotros tengamos. Uno refleja lo que uno es con las personas que uno escoge. Uno tiende a imitar a aquellos con que pasamos tiempo. Si usted pasa tiempo con el Eterno, usted se convertirá aún más como Él. Debemos buscar personas entonces que promuevan a Elohim dentro y fuera de nuestra congregación. Personas que nos estimulen a crecer, personas que nos estimulen nuestra fe. Lo cuarto, en su tiempo, debe priorizar su tiempo, mi amado. Debe redimir el tiempo, separar el tiempo, sacarle provecho al tiempo. Y debe usar el tiempo para cumplir la voluntad de Elohim. Mis amados, debemos ser selectivos. Si tiene más cosas que hacer que tu tiempo, es una mala señal. No entiendo este lenguaje que usan las personas. Dicen, no tengo tiempo. ¿Cómo puede ser posible?
¿Cómo que usted no tiene tiempo? En otras palabras, lo que ellos no quieren reconocer es que ellos están en desorden y que no saben priorizar su tiempo, no saben redimir su tiempo. Usted debe sacar una cita todos los días ineludiblemente con el Creador. Usted debe abrir su corazón al Eterno y también tener tiempo de oración con su familia. Debe priorizar también cómo usted prioriza al Eterno en sus crisis. Dime cuáles son tus crisis y yo te diré al Dios que tú estás sirviendo. Eso revela tu espiritualidad o revela tu religiosidad. ¿Cuál es la mayor señal que el oír no es primero? Le voy a decir cuál es hoy: la preocupación. Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Elohim a las riquezas. No. Solo hay un Elohim, mis amados, un Señor. Mateo 6:33 también nos aconseja claramente Yeshua diciendo: mas busquen primeramente, prioridad, el reino de Elohim y su justicia, y todas las cosas le serán añadidas. ¿Qué hace el religioso? Quiere la añadidura, persigue la añadidura, se desvive por la añadidura, en lugar de priorizar, buscar primero al reino, buscar a Elohim, su creador, la fuente y motivo de su existencia. El reino es primero, en otras palabras. Busca a Elohim, mi amado. No permitas que la crisis, las preocupaciones te roben dejar de buscar a Elohim. Las preocupaciones, las pruebas, las adversidades que tenemos son el semillero, el impulsador, por así decirlo, para que usted busque a Dios más. Sin más, mientras más necesidad usted tenga, mientras más preocupaciones hayan, más usted debe buscar al Creador, más usted debe confiar, tener fe en Él. La falta de fe, en otras palabras, es lo que hace propicio la entrada de los ídolos y que comiences a preocuparte y a afanar. Yo creo que en estas 5 áreas usted debe priorizar a Dios. Estas son las 5 cosas que usted debe poner a Dios primero. Esaú no hizo. Esaú amaba quizás al Creador, creía en el Dios del Padre, de su padre, pero él tenía en su agenda cosas más importantes. Ahora, en la antigüedad no había ateos como en esta época, ya que esto es una enfermedad espiritual bien moderna. Comenzó a mediados del siglo XVIII en Europa y de allí se propagó por todo el mundo hasta conquistar gran parte de la mente del mundo occidental de hoy. El problema con Esaú, al ver su cuadro, era que era creyente, pero no espiritual. Tenía la forma, quizás se vestía como un creyente, quizás estaba en una familia de personas que eran creyentes, pero él no era espiritual. Le preocupaba más la opinión de los demás que la opinión de Elohim. Y sobre todo le preocupaba más sus propios asuntos. Él tenía una agenda propia, personal. Es por eso que hasta que usted no acabe con su propia agenda, usted debe matar su propia agenda y tomar la agenda que Dios le ha preparado a usted. Su relacionador público es el Eterno, mi amado. El que le ha preparado la ruta por la cual usted va a caminar ya es Dios. Usted debe quitarse de medio. Usted sabe quién es el estorbo más grande de cada uno de nosotros. Nosotros mismos. Nuestra lucha más grande es poder vencernos a nosotros mismos para poder elegir diariamente la voluntad del Eterno. Y especialmente esas cosas que son de día a día. ¿Qué he visto? ¿Qué como? ¿Qué hablo? ¿Qué vi? De manera que
El hombre carnal del cual Esaú es prototipo. Esto es un prototipo, un modelo. Se preocupa más por el ahora, del ya. No pierde tiempo con filosofías o con pensamientos intelectuales de importancia, ni con especulaciones difíciles como de dónde voy a ir después de muerto. Un espiritual, un carnal no piensa en esas cosas. No piensa que todo lo que hace, piensa, dice, tiene un peso eterno de gloria. O no se pregunta, ¿para qué hemos nacido? ¿Cuál es mi función? ¿Para qué estoy aquí? Eso no le interesa a este prototipo de personas carnales. Esas son cosas en las que no valen la pena pensar para un carnal como Esaú. Esaú es un representante de este tipo de personas. Y su barómetro es su estómago. Y los demás órganos del cuerpo que le exigen cosas como dame ese guiso ahora. Lo necesito ahora, es ahora. Y otras demandas parecidas. Jacob, escucha muy bien ahora, este es el contraste hermoso aquí. Esta historia es tremenda. Jacob, en cambio, sabía y ansiaba lo material como cualquier ser humano, pero no perdía de vista lo espiritual tampoco. Él entendía que lo último tenía prioridad sobre lo primero. La prioridad de Jacob era lo espiritual. Y ese era el orden en que debía basar su vida. Así como todos nosotros también necesitamos también redireccionar nuestras vidas de esa manera. Si le daban a elegir, por ejemplo, a Jacob entre su cuerpo y su espíritu, él elegía la vida del espíritu y eso lo convirtió en uno de los padres del pueblo judío. Era un hombre de fe. Mateo nos dice lo siguiente, Mateo 13:44, también el Malhut Hashamail, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y contentísimo va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Eso fue lo que Jacob hizo. Mire, sin lugar a equivocarme, yo creo que Yeshua estaba pensando en Jacob. No lo dudo, ¿eh? La primogenitura era un tesoro. Era la tipología de una vida espiritual muy alta, era un concepto muy alto de espiritualidad. Jacob era un hombre que sabía comprar las cosas espirituales que Elohim ponía en su camino. Y así nosotros también debemos no perder las oportunidades de las cosas que el Eterno nos pone cada día para elegir. Todo lo contrario de Saúl, mi amado, que vendió lo único de valor que tuvo en toda su vida. Lo vendió por un plato de lentejas, señores, por un sancocho, por ejemplo. Oh, esto es impresionante. Y lo malo de esto es que hay miles de creyentes que profesan seguir al Dios, al Elohim de Abraham y Jacob, que hacen lo mismo todos los días, desde que se levantan hasta que se acuestan, y porque ellos piensan que están haciendo cosas religiosas, están en el lugar preciso. Eso es lo que yo quiero llamar su atención en el día de hoy. Eso es lo que el Eterno nos quiere comunicar en esta porción de la Torá, esta Parashat Toldot. Aquí tenemos dos estilos de vida, dos tipos de decisiones. Jacob representa el estilo de vida que busca Elohim, que ama Elohim, que aprecia los dones, los regalos que Él le da y que no debemos vender a ningún precio, porque no tienen precio. Es tan costoso lo espiritual que no tiene precio. Elohim nos regala buena salud todos los días, pero no la apreciamos hasta que tenemos mala salud. Allí sí que suspiramos todos los días porque éramos sanos. Elohim nos regala también un cuerpo que respira bien, que tiene 2 pies, 2 manos, una boca, 2 ojos que ven bien. Pero no lo apreciamos hasta que perdemos temporalmente el uso de algunos de estos órganos. Y allí sí que comenzamos a apreciar los tesoros del cielo que tenemos. La pregunta para mí hoy, ¿cuánto vale una pierna para usted? Un ojo, una mano. ¿Cuánto vale respirar bien? El comer.
y el digerir bien. Inclusive hay 3.000 millones de personas que no comerán hoy. Solo nos damos cuenta de su valor cuando lo vendemos, como lo hizo Esaú. El tiempo pasa y allí recién caemos en la cuenta, venimos a la conciencia de los regalos que Elohim nos había estado dando toda la vida y que no habíamos apreciado nunca. Sin embargo, como Esaú, queremos más y más. No hay una satisfacción, no hay un contentamiento interno. Queremos otro automóvil, otra casa mejor, un teléfono nuevo, una casa más grande. Queremos el anillo que vimos en la vidriera, ¿se acuerda? Una camisa de color bonito. En otras palabras, ansiamos cosas más y más ahora, como esa. Y estamos dispuestos a vender el tesoro del que habla Matitiahu, que habla Mateo, para comprar esos tesoros que la posmodernidad ha catalogado como tesoros y que nosotros hemos comprado que son tesoros, ya que nosotros vivimos en este siglo XXI, un siglo totalmente hedonista. Y especialmente si el juguete que nosotros compramos y anhelamos es de una marca reconocida. Mis amados, tenemos que aprender a vender, como nos aconseja Matitiahu, Mateo, lo que nos envenena el corazón. Hoy debemos dejar lo que nos envenena el alma. Debemos dejar las palabras hirientes que nos dijeron, los desprecios, los fracasos de nuestra vida, nuestras relaciones interpersonales que no funcionan, el hambre de poder, de fama, de reconocimiento, de dinero, de gloria, de control de los demás. Y eso es lo que tendremos que tener en venta. Debe vender todo eso, mi amado. Dejarlo a un lado y priorizar en lo más importante. En lugar, usted debe aprender a comprar todos los días. Escúcheme, todos los días de que usted se levanta. Ahora, ¿qué fue lo primero que Dios hizo cuando estaba ordenando todo? Cuando en Génesis 1 vemos que Él estaba realizando el orden de la creación. Bueno, es que lo primero que usted debe hacer es, yo le aconsejo siempre a la gente, es el patrón Génesis, que usted debe ordenarse. Usted tiene que tener un orden en su vida. ¿Cuál es lo más, qué es lo más, usted debe priorizar? ¿Qué es lo más importante? Usted debe tener una estructura bien hecha. Antes de Dios llenar la tierra, el cielo, la cual puso las aves, la tierra puso los animales que se arrastran, en el agua puso los animales, los grandes monstruos marinos, en la tierra puso al hombre también. Él primero creó el espacio, él primero preparó un lugar. Así también nosotros debemos hacer, tener nuestra vida, debemos ordenar nuestro caminar en esta tierra. Y eso se trata de priorizar. Es por eso que todos los días usted debe comprar, básicamente, shalom, mi amado, la paz completa que Dios le da. Tiene que también priorizar o comprar el osher, que es felicidad. Usted debe también aprender a escuchar la voz del Creador y entenderlo. Usted debe fomentar su amistad con Él, que es eterna. Y es la principal relación que usted debe tener. El poder vivir en su compañía todos los días y tener tiempo para hacerlo. Lo cual se gana con nuestras oraciones todos los días. Y nuestras ambiciones espirituales, no carnales. Usted tiene que tener aspiraciones espirituales, no carnales. La pregunta del millón entonces, del $1.000.000 es, ¿cómo yo hago esto, Fernando? ¿Cómo yo hago esto? Bueno, permítame yo
entonces, ya estamos aquí en la recta final ya de esta enseñanza. Permítanme yo proponerle ahora a usted cómo usted puede hacer eso. Cómo usted puede prácticamente en su vida espiritual, en su vida como un creyente, convertirse en un ser espiritual. Que eso no es un halo que usted tiene, un estatus, ya porque usted aceptó a Yeshua. No, ya usted lo primero es aceptar a Yeshua, pero luego comienza un trabajo de purificación, de santificación, de crecimiento espiritual. Es una aliyá espiritual que usted comienza a hacer. Es subir la escalera, una rampa para poder convertirse en una persona espiritual, que eso es a base de un esfuerzo, de un trabajo diariamente, de elegir lo espiritual cada día. Y esto nos recuerda la frase judía que reza y dice: papá, ¿dónde está el oído? Y responde el padre: hijito, donde tú lo dejes entrar. Mire, Dios está tocando hoy a usted. Dios le está tocando diariamente. Dios está ansioso por habitar en su casa, en su templo, que es usted. Ahora, ¿por qué Él no está ahí? Porque usted no lo ha dejado entrar. Usted quiere ver milagros, quiere ver bendiciones, porque eso es lo único que Él quiere traernos. En una ocasión le preguntó un señor a Yeshua en sus andanzas, en sus enseñanzas, que si él quería sanar a la gente. Le dijo: sí, yo quiero. Él quiere bendecirte. Ahora, ¿lo dejas entrar? Tú has dejado entrar a Yeshua en tu casa. ¿Escucha usted el toque de Yeshua en su casa? Hoy está él tocando en su casa. Hoy, con esta enseñanza. Mi amado, le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que lo hemos dejado entrar en nuestra vida tan ocupadas? El tema es más difícil de lo que parece por fuera. No es tan sencillo, no es tan sencillito esto. Ahora, lo primero que debemos hacer, escuche bien, para convertirnos en personas espirituales, para comprar lo espiritual día a día, es decidirnos a pasar tiempo con Él. Lo primero que usted debe decidir es escoger pasar tiempo con Elohim. Y al volvernos espirituales y no religiosos, eso lo va a convertir a usted en una persona espiritual. La decisión es muchas veces lo más difícil. La posición intelectual, la posición mental, de escoger por encima de todo, priorizar en buscar tener una relación íntima con Él. Inclusive para esto fue que usted fue creado. Adán fue creado para hacer la conexión entre el cielo y la tierra. El interfase entre el cielo y la tierra. Eso se llama orar. Pero el orar no es ser una lista de supermercado, de pedirle a Dios lo que usted necesita. Usted pudo ver que la necesidad fue lo que movió a Esaú a actuar de la manera como él actuó. Sino que la oración en el contexto bíblico es un llamado a estrechar una relación íntima. Inclusive la palabra hitpalel, que significa orar en hebreo, significa literalmente juzgarse uno mismo. Por tanto, orar es la oportunidad de tener una relación íntima con el Creador, ya que ese es el catalizador para una vida de éxito, una vida bendecida. La decisión es mucho más es lo más difícil que hay que tomar. Decidirse. Porque emocionalmente es como traspasar una montaña a pie. Hace falta mucho, pero mucho coraje y mucha energía para pasar una montaña para alguien como usted y yo que nunca hemos hecho alpinismo. Imagínese que usted nunca ha hecho alpinismo y que de repente usted diga: bueno, voy a subir a la montaña. Lo cual el alpinismo comienza con una decisión. Voy a subir una montaña sí o sí. Lo primero es la decisión. De allí en adelante todo es cuesta abajo. Lo mismo sucede con Elohim. Debemos decidirnos a escalar la montaña espiritual.
Una vez que hemos hecho la decisión y hemos comenzado a apartar un tiempo para estar en su presencia, todo es cuesta abajo, como en el día, como en el difícil alpinismo. Me acuerdo en una ocasión que oía una enseñanza de un predicador que él decía que él tenía dentro de su congregación un pianista y que él desde niño pensaba y quería ser un gran pianista. Y que cuando él comenzó a convertirse en ese gran pianista, lo primero fue que él pensó, lo que tuvo fue de que desde niño él decidió ser pianista. Pero luego de eso, él no se convirtió en un pianista inmediatamente. Y ahí es que la gente no entiende estas cosas. Desde que ya usted decidió hacerlo, comienza el proceso de ensayo, de ensayar, de repetir, de sudorizar, transpirar. Y él decía en la enseñanza que él comenzó todos los días a tener una rutina de ejercicios, de hacer escalas. Y hacer escalas todos los días. 2 horas al día, 2 horas al día practicando. 2 horas al día practicando. Y él decía, básicamente, es lo que estaba enseñando, cómo funciona la mente de un religioso y cómo funciona la mente de un espiritual. El espiritual, aunque tiene la decisión, aunque lo principal es eso, también la decisión es comenzar a caminar o a accionar basado en la decisión que tomó. Mientras que el religioso decía, poniendo el mismo ejemplo de un pianista, es el que viene y le ora a Dios, que tiene el talento, que tiene el talento musical, pero que le ora a Dios y le dice, Dios, hazme un gran pianista, pero nunca practica, nunca hace nada. Se queda en su casa esperando que el cielo le mande el desarrollo de su habilidad, que ya Dios se lo dio y que quizá él desea, pero que no ha llevado a cabo, al no hacer escalas o no practicar 2 horas como el otro. ¿A quién van a escoger al final? Al que practica. El que practica a la larga desarrollará la habilidad y será catapultado mayor del que tiene el talento, pero que le ora a Dios que lo ayude. Dios ayúdame, porque la gente piensa que orar es, Dios ayúdame a ser un gran creyente y no caer y no hablar mentira y no robar. No, es que cuando usted ora van a venir oportunidades que usted demostrará que usted no, lo que usted está orando, usted va a tener que decidir. Usted va a tener que decidir. Dios, no me, aléjame de la mujer engañadora, del robo, de la mentira, de la fornicación. Pero en la vida se van a presentar oportunidades para demostrar eso que usted está orando, mi amado. Y si usted no se mantiene firme, usted va a caer. Eso fue lo que le pasó a Saúl. Los religiosos dejan sentados por eso, que ellos son muy espirituales y que ellos son infalibles, mientras que los espirituales siempre están apercibidos. Pero lo principal es decidirse. Eso es lo primero, tener una decisión, una resolución de ser espiritual. Mire, ¿qué otra cosa usted necesita? El segundo paso para ampliar nuestra vida espiritual es lograr una relación íntima. No solamente decidirte, sino lograrlo con el día a día. Ah, no, que yo no puedo orar 1 hora, que yo no puedo orar 2 horas, que yo no puedo, me canso al estudiar la Torá, me canso en un estudio. Bueno, es que nadie nació sabiendo, nadie nació sabiendo, nadie crea un hábito a vuelo de pájaro, no. Usted necesita formarse, conformarse, porque para mí no es nada durar 2 horas estudiando. ¿Por qué para mí es fácil leerme un libro en una semana o en 2 semanas? Porque ya yo tengo el hábito. Ya yo de los 13 años yo leo y tengo el hábito de leer diario. Por lo menos yo leo diario 1 hora, diario. Ya eso, si no lo hago, hay algo que me dice, tienes que leer, debes leer. Y es una ansiedad que te da porque ya es parte tuya. Entonces, para ser espiritual, primero decidirse. Segundo,
lograrlo. ¿Cómo? A través de práctica, a través de formar una rutina, un hábito, ya que somos personas de hábito. Y es diariamente. Bueno, ¿cómo yo puedo lograr esto? O hablarse de disciplina. ¿Qué es disciplina? Lo que por esfuerzo personal no puedo lograr por esfuerzo personal. Esto parece un trabalenguas. ¿Qué es disciplina? ¿Qué es tener una relación con Elohim día a día basada en la disciplina? Bueno, que lo que yo no puedo hacer con mi esfuerzo personal, lo hago con mi esfuerzo personal. En otras palabras, Fernando, ayúdame, tradúceme eso. Bueno, permítame traducírselo. No se me desespere, deme un momentito para enseñarle. Es que usted debe, si usted sabe que cuando usted abre un libro, el libro es como un somnífero que usted tiene que usted se duerme. Eso me dice mucha gente, cuando yo leo la Biblia me duermo. Yo, bueno, pero qué cosa. Y yo le digo, es porque usted no tiene el hábito, simplemente, no es porque usted no ame a Dios o no lo quiera, es porque usted no quiere aprender, es porque usted no ha hecho el hábito. El hábito se hace por un esfuerzo personal. Ahora, si usted sabe que no puede leerse un libro entero o no puede leer una hora, lea 10 minutos. Eso es lo que estamos diciendo. Hacer por esfuerzo personal lo que no puedo lograr por esfuerzo personal es crear el hábito, ser constante, comience lento y luego vaya aumentando la frecuencia, el ritmo, la cantidad. Y usted verá que mientras por un mes usted haga eso por 10 minutos, por ejemplo, usted va a ver que en el mes le va a pedir 20. El mismo cuerpo, el mismo ya, usted se ha conformado ya a ese hábito. Entonces usted podrá lograr más. Usted crea una capacidad superior al usted crear el hábito que no tenía por su propio esfuerzo. Y paulatinamente, naturalmente crecerá más. A lo que yo no puedo adorar a Dios 20 minutos. Bueno, adórelo, cante 2 canciones, no, adórelo 2 días. Este día, oye, cante de dos alabanzas, con todo su corazón, con cabaná, conectado al Creador, para la gloria de Él. Y usted verá que si usted hace un mes, va a añadir una canción más, quizá 2 más, 3 más, y usted durará, quizá estará en la presencia de Shem, 1 hora, 2 horas, porque creó el hábito. Entonces hay que la relación con Dios, que es vital para que nosotros seres espirituales, usted tiene que intimarla cada día, no una vez al año, no a veces, no 2 veces al mes, no 4 veces al mes cuando usted va el Shabbat o va a la congregación las veces que usted va, sino que debe ser algo constante, debe hacerlo regular, sistemático, crear el hábito. Esto ni es fácil, ni va a ser las cosas más fáciles para nosotros en nuestra vida diaria, ya que al Satán no le hace ninguna gracia que estamos a punto de comenzar o vamos a hacer todo lo posible para que nuestra vida espiritual, nuestra relación con Hashem crezca. El Satán va a impedirte, porque ese es su trabajo, mi amado, de impedirte que tú sigas adelante, ya que está perdiendo un cliente espiritual. Nosotros debemos estar en guardia toda nuestra vida y preverlo, porque ya lo han escuchado. Mire, aquí y ya saben que así mismo va a suceder. Necesitamos prever ese esfuerzo de las tinieblas para nosotros poder vencer, mi amado, vencernos nosotros mismos. Ya que cuando usted vea en la escalada que va, usted se impresionará porque está subiendo la escalera. Está subiendo esa escalada, ese alpinismo espiritual de convertirse en un ser espiritual. El Talmud enseña lo que está en el Tanakh. Es muy poderoso.
Isaías 11:2 dice, todo está en las manos de Elohim, excepto el temor a Elohim. Lo único que no está en las manos de Elohim es el temor del ser humano. ¿Qué quiere decir el Talmud? ¿Qué quiere decir la Torá con todo esto? Que Elohim, mis amados, escúchenme, controla todo, excepto el temor hacia él, que es parte de la libertad, del libre albedrío que usted tiene, que él le dio. Podremos no tener ningún temor a él, con lo que nunca vamos a acercarnos a él, o podemos pedir en oración y tener este espíritu de temor del que habla Isaías 11:2. Espíritu de temor, tiene que pedírselo, es un espíritu. Hay que orarle a Dios para que le dé eso, para que le aumente eso en usted, para que active eso en usted. El temor a Elohim es el principio de la sabiduría, dice Proverbios 1:7. Y no lo dice en balde, no lo dice a la ligera. No hay nada que podamos obtener y llegar a ser como Elohim sin tener temor. Nosotros somos como un empleado que somos contratados por un potentado. La pregunta es, ¿será que somos de confianza? ¿O le vamos a robar en cuanto tengamos la primera oportunidad? Elohim debe primero ver que somos un empleado de confianza antes de confiarnos sus secretos. ¿Será que somos así? La respuesta está en si llegamos a tener ese espíritu de temor que la Torá nos aconseja claramente aquí en Isaías 11:2. Debe notar que un espíritu de temor, oye, que dice, un espíritu, dice Isaías, Juan dice, y que por lo tanto tenemos que pedirlo para obtenerlo. Cuando lo tengamos, estamos en la posición adecuada para tener la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Elohim, y para recibir revelación de lo alto y de parte de Elohim. La mayor sabiduría que podemos recibir es conocerme y entenderme, como Jeremías 9:23-24 dice. El conocer a Elohim es lo máximo que nos puede suceder en nuestra vida espiritual y que nos puede suceder en nuestro alpinismo espiritual, en ese proceso de crecimiento espiritual. El tercer paso, escúcheme bien, es orar pidiendo a Elohim que nos ayude a ascender espiritualmente. Usted debe orar cada día al Eterno para que lo ayude a ascender, no importa cuántos ataques tengamos, y que nos guarde de él, de pedirle que le guarde de los ataques, líbrame del mal, como dice la oración. Guárdanos bajo tu talit, bajo la sombra, tu sombra es un talit, como dice el Salmo 91:5. Elohim desea vernos luchar para alcanzarlo. De otro modo parece toda una moda más, un capricho nuestro, y él no está para satisfacer nuestros caprichos, sino para acercarnos a él y a aquellos que deseamos de verdad. Esto es lo tercero. Lo cuarto, y termino así con esto, lo cuarto, miren un cuarto consejo que le doy para que usted pueda ser espiritual. El cuarto paso es cambiar nuestra perspectiva de las cosas. Usted debe cambiar la perspectiva de las cosas. Si antes íbamos detrás de lo material, si nuestra prioridad era lo material, ahora debemos cambiar de rumbo. Eso no quiere decir que no debemos buscar para nuestro sustento diario, la parnasá. Pero sí significa que no debemos hacer del sustento un Dios y buscarlo todos los días, sino encargárselo al único Elohim y él proveerá. Por eso dice la Escritura, como leímos más poco atrás, busca primeramente el reino de Dios. Hay gente primero que quiere que Dios le acomode todo, que Dios le acomode todo se lo ponga bien bonito para que ellos puedan servirle. Si tú no me prosperas, no me suples, yo no te sirvo. ¿Pero qué es eso? No, mi amado, eso no es correcto. Eso no es muy adecuado que usted piense así. Independientemente de cómo sea su vida, usted necesita siempre decidir primeramente el reino.
Este cuarto paso va a traer un cambio en nuestra perspectiva del mundo, una perspectiva olamit de nuestra cultura, en nuestra cultura y en nuestra conversación, en todo lo que hacemos, ya que todo va a dejar de girar alrededor de buscar dinero, de buscar sustento, de que Dios lo ponga todo perfecto. Nuestro mundo comenzará a girar alrededor del Creador, de Elohim y de cómo agradarlo y acercarnos a Él. Mis amados, el otro camino es la religiosidad y el mostrarnos como somos muy tan religiosos a los ojos de los demás. Nos ponemos nuestra careta, aparentamos ser muy espirituales, mientras que la realidad es otra. Mientras que nosotros y nuestros familiares, especialmente los saben la verdad, porque Dios, usted no puede esconderse de Él, que solo tenemos una pintura blanca encima de religiosidad. ¿Se acuerdan? Cuando se hace un edificio, por ejemplo, una casa, por primera vez, lo que le ponen es una pintura base. Como el color del cemento es gris, para que no se vea tan opaco, le ponen una pinturita. Pero luego usted compra el apartamento, usted pinta su apartamento, lo decora como usted quiera. Así hay muchas personas dentro de la fe, que solamente tienen esa pintura blanca, que aparentan que están bien ordenados, pero no. Es una apariencia solamente superficial. Eso se llama religiosidad. Realmente no es ser santo, es solamente una pintura. Mi amado, permítame terminar aquí. Tenemos dos caminos. ¿Qué es lo que yo he tratado de comunicar hoy? Bueno, tratar de reiniciarlo hoy usted. Y que usted pueda entender que hay dos caminos, siempre los hemos tenido. Dos personas, la Biblia, desde el principio hasta el final, lo que habla es de dos simientes, de dos maneras de comportarse, de dos sistemas operativos, de dos personas que viven en un mundo, en el mundo que Dios creó, el justo y el injusto. El patrón del justo es bien claro. Son los que han creído en Yeshua y en la salvación de Yeshua y en el testimonio de Yeshua, que guarda los mandamientos de Dios. No es que usted cante bonito, que usted aparente vestirse como un creyente y que usted se sepa las canciones del momento, que usted se sepa los clichés del momento, que bueno, estamos en las raíces hebreas, ahora vamos a usar Shalom, ahora vamos a usar Baruch Hashem, pero no hay una transformación espiritual correcta. Solamente hay dos caminos. Dios lo tipificó en Génesis 1:11 cuando habló de la hierba y del árbol como un fruto que tiene su semilla dentro. O usted es hierba o usted es un árbol con fruto, de que la semilla está dentro de usted. ¿Qué es la semilla? Yeshua. ¿Por qué? Porque la semilla se reproducirá conforme a su género. Si Yeshua es la semilla, usted se convertirá en un Yeshua, por así decirlo, en una copia exacta de él. La hierba siempre ha estado conectada a la usurpación, a la injusticia, a la maldad. A la religiosidad. ¿Quién es el representante máximo de esta religiosidad en la Biblia? Y de eso trata toda la escritura. Señores, Esaú, el mismo que estamos hablando aquí, y Jacob. Cuando Jesús hablaba en Mateo 13 acerca del trigo y de la cizaña, en su mente estaba Jacob y Esaú, ya que la palabra Esab es la misma palabra de hierba en la escritura. Ese Seb. Jesús estaba hablando de algo profético, pero también estaba hablando de dos modelos en la vida. O usted tiene el camino de Jacob, que es el camino recto, el camino de la Torá, el obediente a los mandamientos, el que quiere lo espiritual, el que decide por Dios siempre, el que busca primeramente el reino de Dios, que nos llevará a las alturas más altas, sublimes del Creador. O usted tiene el camino de Saúl, que quizás nos brinde guisos en el momento,
sancochos en el momento, que les satisfará su necesidad ahora, pero que al final del camino terminará nada más y nada menos que en la nada. Mis amados, que el Eterno me los bendiga. Yo espero que este tiempo le haya bendecido. A mí me ha bendecido. Para mí es un honor estar aquí, de verdad. Gracias por su presencia. Espero que podamos encontrarnos en el próximo Shabbat en esta misma plataforma y que mientras tanto eso sucede, que el Eterno les bendiga a ustedes y les guarde y que haga resplandecer su rostro sobre todos ustedes y que tengan un feliz Shabbat, un resto de este Shabbat. Shabbat Shalom, mis amados.